¿Qué tal? ¿Cómo le van? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Objetivos por Canal C de Cablevisión. Como es habitual, los sábados a las 20:30 horas y la reiteración los lunes a las 13 horas. Tres temas vamos a abordar esta noche. Hay elecciones en el Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba. Fénix Lista 20, van a estar tres de sus candidatos aquí, la candidata a presidente de esa lista y dos componentes más que nos van a explicar concretamente qué es lo que pretenden para el Colegio de Psicólogos de la provincia. Vamos a hablar de las medidas impositivas de la provincia de Córdoba, que toma el gobierno de la provincia de Córdoba y el impacto que esto tiene, por ejemplo, en la industria. Va a estar el gerente de la Unión Industrial de Córdoba, Fernando Sibila. Y vamos a hablar del presupuesto con alguien que es especialista en el tema, con Eduardo González Holguín. Y como es habitual, el análisis de la economía nacional a cargo de Alfredo Blanco. Auspicios cuando regresemos. ¿Por qué la lista Fénix 20 quiere presidir al Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba? Aurelio Sosa, Fabicur, ICSA, Centro Robles, Cotreco, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Santander Río. Fénix, lista 20, elección de autoridades, Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba. Alguien que ya fue presidente del Colegio de Psicólogos y que vuelve de alguna manera a esa instancia, a querer reiterar esa instancia, la licenciada Cristina Bravo. Cristina, gracias por venir. El licenciado Diego Zapata. Diego, gracias por venir. Y la licenciada Marta Puje. Gracias por venir los tres. ¿Por qué quiere ser nuevamente presidente del Colegio de Psicólogos? ¿Por qué reiterar de nuevo, digo? ¿Por qué Fénix lista 20? ¿Por qué Fénix lista 20? Bueno, un grupo de colegas, grandes de colegas, que componemos lista 20 Fénix, en especial los jóvenes, hacen un reclamo permanente y lo dicen, ¿no es cierto?, dentro de nuestro colectivo. Lo que ha sucedido en estos últimos años, luego de las dos gestiones que me sucedieron, respecto de la falta de presencia del Colegio de Psicólogos, ¿no? El Colegio de Psicólogos se ha invisibilizado en estos últimos años, públicamente, ha perdido... O sea, no hubo compromiso político por parte en situaciones que son realmente importantes. Realmente no. Se carece de opinión, se carece de realmente del reclamo, de la denuncia de situaciones de alto impacto social y político graves, fundamentalmente sanitarias, que tienen que ver con las políticas públicas. Y que están vinculadas directamente a la actividad del psicólogo. Exactamente. En donde, por ejemplo, legisladores o ciudadanos, algunos trabajadores, han hecho ciertos reclamos y han presentado sus denuncias respecto de la situación sanitaria, fundamentalmente la salud mental, y el colegio ha hecho caso la vista gorda. Exactamente. En general, esto también impacta respecto de lo que significa en el
De los psicólogos, ¿no es cierto? Esto impacta también porque los psicólogos no tienen voz ni palabra en la defensa de sus derechos. ¿Por qué? Como trabajadores. ¿Por qué razón? Y justamente porque el colegio, al desatender lo que debe atender, no solo desatiende a la ciudadanía, de la protección de los derechos de los derechos de los pacientes y de lo que significa el reclamo hacia las políticas sociales, políticas públicas del gobierno, tampoco reclama en este sentido la situación laboral, la situación de la mayoría de los trabajadores psicólogos ejerzan en el ámbito que ejerzan, ¿no? Esto está ocurriendo en todos los ámbitos ministeriales. Cristina decía que a raíz de un grupo de jóvenes que le instaron a esta nueva instancia, Diego, ¿vos crees que el colegio, bueno, vos sos una expresión de la juventud que me imagino que de alguna manera ha instado a esta alternativa de la lista Génesis 20, ¿vos crees que el colegio se ha aburguesado? ¿Ha perdido entidad como tal? El colegio ha entrado en una inactividad de expresión de la vida cotidiana de Córdoba. Hay una gran ausencia en el mismo colegio como institución. Por ahí aburguesarse podría ser una expresión para nombrarlo, pero la ausencia de gestión es lo que caracteriza la conducción actual. ¿Cuántos psicólogos hay en la provincia? Hay matrículas, hay 9.500. Psicólogos hay más, y muchos de ellos no matriculados por las dificultades económicas que implica hoy día ejercer en las condiciones. ¿Hay precarización laboral digamos, en la actividad, en la profesión de psicología? La precarización laboral está marcada y tiene una fuerte incidencia en la gente más joven, porque en las instituciones públicas no hay llamados a concursos, porque muchos están ejerciendo un rol que no tiene afinidad con la psicología, ¿no es cierto? Emprendiendo carreras como acompañantes terapéuticos. ¿No es cierto? Marta, digo, acá hay un equilibrio de experiencia con juventud. ¿Cuál es el mayor reclamo del psicólogo hoy? El mayor reclamo de los psicólogos es la situación económica. Bueno, por todo esto que han planteado mis compañeros sobre la precarización laboral, la ausencia de gestión del colegio, el psicólogo ha tratado de recluirse, de meterse para adentro y encerrarse en la suya y hacer lo poco que puede. Es decir, no se siente contenido. No es para nada, ni contenido ni representado. Entonces, ¿qué hace? Trabajan con las obras sociales, con las que pueden, porque tampoco las obras sociales tienen un padrón abierto y equitativo, sino que es una élite la que trabaja con determinados padrones, como por ejemplo con el APROS o con DASPO, que son los grandes padrones donde mayor afiliados hay. Bueno, trabaja un grupo. Decía, el trabajo no solamente está precarizado en las instituciones públicas y privadas, sino que también en el trabajo con las obras sociales. Y yo creo que este es el mayor reclamo que hacen los colegas, porque bueno, cuando estudian y se reciben con una expectativa, es la herramienta de trabajo para poder vivir, para poder concretar sus sueños, y se encuentran con que las puertas están cerradas y con una profesión que se está degradando cada día, ¿no? ¿Por qué se degrada la profesión, Cristina? La profesión se encuentra degradada y yo creo que el principal responsable en esto es, en este caso, el gobierno provincial. La dignificación, hay una ley de salud mental que no se cumple. No se cumple. No se cumple. Definitivamente no se cumple. A prácticamente 4 años
ha sido ya promulgada. Dato significativo para que tengan en cuenta, el Sí. incremento presupuestario de la partida de un año a otro es 3.6. Sí. Como para que tengan la importancia que le dan a la salud mental. En realidad no se ha producido para nada ningún tipo de transformación imprescindible. Hay denuncias existentes, ¿no es cierto?, con documentos, no teóricos, documentos, videos, sí. denuncias existentes, ¿no es cierto?, frente a lo cual, incluso frente al control ejercido, ya sea por los legisladores o algunas instituciones, ¿no es cierto?, que han reclamado al gobierno la inversión en infraestructura y en recursos humanos, el gobierno no ha dado aún respuesta. Es aún peor, la respuesta que se da generalmente son parches, en donde las condiciones laborales de los colegas son absolutamente precarias, en condiciones de contrataciones por meses, y el maltrato, o sea, no solo es precaria la situación económica, ¿no?, sino también la relación laboral. Lo que implica la descalificación, claro, lo que implica responder a lo que se les ordena, como decía Diego, el licenciado Zapata recién, en definitiva los psicólogos deben ejercer por orden en muchos ministerios de las autoridades las autoridades del momento, a ejercer funciones que no son para las cuales están formados. ¿Cuánto lo retienen las obras sociales a los psicólogos? En esta última gestión hubo un aumento del 7%, que es sobre el trabajo de los psicólogos, sí, ¿no es cierto? Sí. ¿Y eso dónde va a parar? Va a parar a las arcas del colegio. ¿Y qué hizo el colegio con esa plata? Este año es como una buena pregunta que se hizo con ese dinero, porque la situación económica y financiera del colegio hemos sabido de que no ha sido de las mejores, de que en una asamblea anual de principio de año se duplicó el pasivo y bueno, ha tenido distintas aristas. Ustedes cuando se fueron de la gestión dejaron el edificio completo y pago, ¿no? Nosotros cuando nos fuimos de la gestión dejamos todo armado para comenzar a construir. Ah, para comenzar a construir. Claro, dejamos el dinero, dejamos las licitaciones, dejamos el equipo de arquitectos, de abogados, o sea, listo para empezar. El edificio estaba iniciado la construcción. Ah, bien iniciado. Perdón, Marta. Fue una obra titánica, donde acá una de las principales protagonistas fue la licenciada Puye, tesorera. Nosotros veníamos ya de una gestión anterior en donde miembros de la actual gestión se oponían a la construcción de esta sede. Entonces, en la siguiente gestión nosotros teníamos la decisión concreta, ya era imprescindible un edificio que nos permitiera gestionar, porque era el principal problema que no podíamos gestionar en la casa, ¿no es cierto?, muy querida por cierto, pero que ya se nos había hecho chica. Claro. Allí los trámites, la consecución del dinero, las asambleas, la licitación, todo se realizó en tiempo y forma. Se inició la construcción del edificio cuando terminaba nuestra gestión, pero con todo el dinero ya disponible para la concreción del mismo. Esa música dice que nos van a sacar del aire, pero quiero preguntarles antes, ¿van a crear delegaciones en el interior? Vamos a crear delegaciones en el interior porque ha crecido tanta la matrícula y es tanta la población que, bueno, es acercarles el colegio a los matriculados. ¿No existía eso ya antes? Hay una delegación en Villa María y otra delegación en San Francisco. Y pensamos en otras nuevas delegaciones. En 3 delegaciones nuevas, una en Paz, en Jesús María, y la otra probablemente en Río Tercero. ¿Escuela de graduados? Escuela de graduados es un deseo. El colegio
consideramos, cosa que no ocurre en la actual gestión también, y que en nuestra gestión se realizó, fue un convenio directo con la universidad, porque lo que a nosotros nos interesa como colegio es la capacitación permanente de los colegas y la especialización de los colegas. Cualquier ciudadano sabe que el garantista de esto debe ser la universidad. Sí, señor. Y por esto pensamos en una escuela de graduados, ¿no es cierto? Con ese objetivo fundamental. En la colonia de vacaciones... Es lo más importante. ¿Puedo agregar una bueno. cosa chiquitita? Cuando acá el licenciado Zapata hablaba de la retención que usted le preguntaba, bueno, nosotros tenemos una propuesta, considerando justamente la situación económica, de reducir de 7 a 3%. A 3%. La retención. Y le cierran los números lo mismo. Nos cierran los números, por Sí, supuesto. por supuesto. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Cuando regresemos con Fernando Civil empezamos a analizar las cuestiones impositivas, tributarias de la provincia de Córdoba. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. IMIX. Sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. Régimen impositivo provincial duro. Y hay duros también cuestionamientos, Blanco. Sí. Tenemos la visita del director ejecutivo de la Unión Industrial. Sí, señor. Y yo siempre pensaba que la Unión Industrial tenía una mirada más o menos benevolente, digamos, respecto del gobierno. Y es más, creí que había cierto acuerdo en materia tributaria. ¿Y qué pasó después de haber visto alguna declaración que no va en esa línea? No, bueno, antes que nada, perdón, gracias por la invitación. No, por un gustazo favor. estar acá con ustedes dos, la verdad que me siento muy cómodo y muy contento. A ver, Alfredo, diálogo tenemos con el gobierno, de hecho, entidades como las nuestras lo que tienen que pregonar es tener diálogo con los distintos entes gubernamentales, tenemos buena relación, de hecho tenemos algunos programas conjuntos, tenemos buen diálogo. Eso no quita de que entidades como las nuestras, que representan a sectores industriales, no manifiesten lo que los propios socios nuestros nos piden que manifestemos. El tema de la presión impositiva ha llegado a niveles escalofriantes y acá también hay que decir, ¿no?, lo que pasa en la provincia, pero también hay que decir lo que pasa en los otros niveles del Estado también, provincial y nacional, que ha llevado a valores récord. Alfredo, mucho mejor que yo, conoces, digamos, algunos especialistas hablan del 40-42%, digamos, presión impositiva real para aquellos que tributan. Entonces nos hemos visto en la obligación de poder plantear en el marco del respeto y con total sinceridad lo que nuestros propios socios nos dicen, que es, bueno, marcar esta preocupación que hay por esta presión impositiva que ha llevado a récords absolutos, en momentos donde la verdad que la actividad industrial muestra caídas de varios meses consecutivos, trayendo un arrastre de caída de actividad industrial del año pasado, sobre todo en algunos sectores que contribuyen fuertemente al Producto Bruto Geográfico de la provincia. El sector automotriz, por ejemplo, es uno que está muy golpeado. Pero también aquellos sectores que son muy importantes en Córdoba y que van destinados al mercado interno o al consumo. El consumo ha caído, me refiero a la madera, al sector del indumentario, el calzado. Entonces lleva una situación, esta presión impositiva, en un momento en donde la actividad está a la baja y donde
siendo un punto más importante que repercute fuertemente en la pérdida de competitividad. Y el planteo que nosotros hacemos es que, y esto es repetitivo, pero es importante volver a remarcarlo, de que somos conscientes de la importancia que tiene la distribución de la riqueza, pero no podemos dejar de mencionar lo importante que es la generación de la misma. Quien genera riqueza es el sector empresario, el sector industrial por excelencia, por la característica que tiene la industria. Entonces decimos hay que cuidar a este sector que genera riqueza, que genera mano de obra, y decimos tenemos que trabajar fuertemente sobre la evasión, tenemos que premiar a los que invierten, los que generan trabajo, y tenemos que también de una vez por todas empezar a pensar en el gasto público. Porque no puede soportar el sector privado, el sector empresario, todo el peso de los costos que van teniendo, digamos, el Estado, los costos, la inversión, digamos. Pero nos parecía importante y oportuno remarcar esto, como lo hemos hecho en este comunicado, y bueno, eso es lo que hemos manifestado en esta semana. O sea que hay alguna influencia también en el hecho que la situación económica muestra, digamos, un panorama de desaceleración de la actividad, les complica eso a las empresas, y esto también en parte explica que haya sido fuerte la demanda. Sí, totalmente, ¿no? Alfredo, y a ver, también para marcar, eso es real, es así. En momentos, por supuesto, acá no podemos desconocer el proceso inflacionario que estamos viviendo, que va erosionando, o sea, golpea todo, ¿no? Les gobiernan los estados que después tienen que utilizar algunos mecanismos de ajuste, golpea, por supuesto, y principalmente al ciudadano común, y golpea fuertemente también a las industrias y a las empresas porque erosiona toda estructura de costos. Pero nosotros también hemos manifestado, por ejemplo, el tema de ingresos brutos, que es una bandera que la industria, o al menos la entidad, no la va a dejar de levantar permanentemente, y somos conscientes o consideramos que ingresos brutos para el sector industrial principalmente tiene que ser con una alícuota cero, por ser un industria regresivo, distorsivo, que graba en cascada y que termina, digamos, un producto final con costos mucho más elevados por el gran impacto impositivo que tiene ese producto o ese bien. Entonces son cuestiones que nosotros volvemos a manifestar, lo venimos haciendo permanentemente, y que nos parece, digamos, de cara a una situación presupuestaria, impositiva, mejor dicho, hacia el 2015, con impacto o condimento muy fuerte, insisto, en los tres niveles del Estado. Nos parece muy importante que la entidad remarque esto y que trate de manifestar de que el sector empresario, sobre todo aquel sector formal, que pague impuestos, no puede ya soportar mayores tributos en la espalda. Lo que sucede acá hay una cosa que me parece que es importante destacarla, o por lo menos ponerla en la mesa para instalar un debate, ¿no? El Estado exige, pero a su vez creo que no se autoexige en la misma proporción que de alguna manera demanda al resto del sector productivo. Es decir, yo puedo aumentar impuestos, pero tengo que primero mostrar un cierto rasgo de austeridad en cuanto al manejo del gasto público. Y si vos tomás el presupuesto, te vas a dar cuenta concretamente de que el nudo gordiano de todo esto tiene un tufillo electoral para el 2015, con los incrementos que se ha producido en partidas realmente clave, ¿me entendés? Que me parece que son importantes de analizar en consonancia con lo que decía Fernando, ¿no es cierto? ¿Van a ir a las audiencias públicas a plantear la posición de la entidad? Porque como se va a discutir ahora en la legislatura, además el gobierno ha dejado trascender, digo muy explícitamente, porque lo escuché hace un rato al ministro Lawson decir que iban a revisar al menos la tasa vial, el aumento. Y es lo menos que pueden hacer. Pero digo, la Unión Industrial va a presentar su visión en la audiencia pública. Sí, seguramente. De hecho, esto que manifestamos públicamente también se lo hemos acercado, digamos, a las autoridades. Seguramente cuando estén las audiencias públicas, como lo hemos hecho años anteriores, vamos a plantear, digamos, nuestra posición, siempre en el marco del respeto y haciendo entender esta situación que están viviendo la industria. Me paro también, Alfredo, sobre lo que decías vos. Es cierto, el momento donde la situación está muy compleja, ¿no? Se conoció esta semana también los informes de la Unión Industrial Argentina, pero digo, podemos tomar datos privados o datos públicos, y la verdad que la caída de la actividad industrial ronda en los 2 puntos, 2,5 puntos, con algunas caídas, la verdad que muy importante en algunos sectores. Recién mencionaba uno, que es el sector automotriz, que en Córdoba tiene un impacto muy fuerte. Y si vemos también lo que está pasando en el complejo agroalimentario, también la verdad que se nota una caída. Entonces, la verdad que la situación es compleja. Las empresas están tratando de ver de qué manera pueden continuar produciendo con esta pérdida de competitividad, que también la dan otros componentes y otras variables, digamos, en esta famosa cuestión de la competitividad sistémica. Y nos parece que, bueno, entidades como la nuestra tenemos que remarcar esta situación. Ricardo, vos lo que decías también es cierto, el gasto público está puesto también en la manifestación que y nos parece que es una cuestión muy importante, insisto, en los 3 niveles del Estado también, ¿no? Porque pasa en la provincia, pero también uno ve en los municipios, también sucede lo mismo, en distintas localidades del interior de la provincia, uno ve también a nivel
y sigue siendo, digamos, hay muchas de las cuestiones sin resolverse que la entidad viene planteando y que después terminan repercutiendo en más carga impositiva, digamos, por no resolver algunas cuestiones vinculadas con el gasto público, la situación energética, para nombrar una entre tantas, creo que va en esa línea. Y me parece de nuevo, ¿no?, un poco lo que decía recién, que el sector empresario, el sector industrial ya no puede soportar más presión tributaria, más presión impositiva, sobre todo, y esto también hay que decirlo, a aquellas empresas que trabajan dentro del marco de la formalidad, porque no hay que olvidar también todo lo que queda por fuera de la informalidad, que muchas veces es llevado por la propia presión impositiva que tienen aquellos sectores, que lamentablemente no tienen forma de poder contribuir, y eso genera este famoso 40%, la verdad que no hay números más, números menos, no hay nada estadístico, pero que se habla de que la economía es informal. Entonces, lo que siempre decimos también, esto de pescar en la pecera o cazar en el zoológico, de este grupo de empresas, este segmento de empresas que contribuye, que la verdad que tiene una presión impositiva real cada vez más asfixiante. ¿Cómo está el tema del empleo? Y bueno, el empleo también es cierto, ha copiado un poco lo que ha pasado con la actividad económica, con la actividad industrial. Uno la verdad que ve los indicadores y ve que la mano de obra ocupada va a la baja, como va a la baja la cantidad de horas ocupadas. También es cierto de que, sobre todo en un sector muy importante como es el sector automotriz, lo que ha pasado por ahí con alguna empresa como Volkswagen en este contrato con China ha llevado a estabilizar al menos hasta fin de año. Alguito que ha sucedido en Brasil también, algunas otras automotrices, caso Fiat, también ha llevado a acomodarse un poco en un sector que había tenido muchos problemas a principio de año. Pero bueno, sin duda que está a la baja también, los indicadores así lo muestran, tanto públicos como privados, y la verdad que es una situación que va a ser preocupante de cara al año que viene. Tampoco hay que ser alarmistas, las empresas lo que menos quieren es despedir personal, eso es una realidad también. Uno trata y uno ve los mecanismos que utilizan las empresas, que es adelanto de vacaciones, transferencia de una actividad o de un puesto de trabajo a otro, tratar de contener, porque es cierto que después es muy difícil volver a recuperar un trabajador, capacitarlo. Entonces, la verdad que la situación es compleja, pero haciendo todo el esfuerzo máximo posible para mantener, digamos, el plantel de personal dentro de las empresas. Más allá del efecto serrucho que tiene de acuerdo a los distintos niveles de producción que hay en distintos sectores, ¿cuál es el promedio de capacidad instalada con el que están trabajando todo el mundo? No, y es muy difícil por darte un promedio, Ricardo, ahí no me atrevo a darte un número porque por ahí estoy pifiando, porque varía mucho en función del sector realmente, ¿no? Una cosa es lo que pasa en el sector automotriz, donde uno puede ver de que todavía hay caídas del 20%, digamos, es cierto, ¿no? El año pasado fue un año muy bueno, con alrededor de 950.000 autos, con lo cual ha evidenciado este año caídas del 35%, este año se ha minorado un poco ahora estos últimos meses, pero todavía están con caídas muy pronunciadas. Y distinto también lo que pasa en otros sectores, que a lo mejor las caídas son menores, ¿no? El sector alimenticio, por ahí alimentos y bebidas, se habla de números por ahí dentro de un dígito, mucho menores. La verdad que no quiero darte un número para no equivocarme, pero es muy variable en función justamente de la realidad de cada uno de los sectores. Ya está el tema presupuestario a nivel nacional, está ya planteado, digamos. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes para el año 2015? Con el dólar tal cual como lo plantea el gobierno, como... Qué pregunta, Ricardo, también que haces vos, ¿no? Pero bueno, la verdad que vemos un escenario muy complejo, la verdad, para el año que viene. Yo creo que acá va a depender mucho de algunas variables o algunas decisiones de política económica que tome el gobierno nacional, porque de verdad que lo que pasa en el mercado interno termina repercutiendo fuertemente en la actividad industrial y la actividad económica. Sin ningún lugar a dudas que esto que está pasando, que la verdad que lo veníamos nosotros vaticinando hace tiempo, de que en esta carrera de precios inflación o precios y salarios, la verdad que los precios terminan ganándole los salarios, aunque años anteriores venía sucediendo lo contrario con los ajustes que tenían las paritarias, pero ya lo hemos visto el año pasado, precios por arriba de paritarias. Este año sucede lo mismo, por eso todo el tema de los bonos de fin de año, y eso la verdad que es una preocupación, porque en tanto y en cuanto el salario en términos reales vaya disminuyendo, por supuesto que tiene que ver, digamos, que eso en que hay menos capacidad de compra, y eso repercute directamente en la producción que tienen las empresas, con lo cual el tema de la inflación nosotros consideramos que es uno de los principales problemas que debe atacarse de manera integral, no con medidas aisladas como ha sucedido, digamos, con aquellos acuerdos de precios o precios cuidados, sino con una medida un poco más integral. Y también hay que ver qué pasa con algunos de los principales socios comerciales. Brasil es clave, no solamente lo que está pasando, lo que pasa con la devaluación del real, básicamente con lo que pasa con la economía real de Brasil. Y eso tiene un impacto muy directo porque más del 70-75% de las manufacturas de origen industrial van destinadas a este país vecino, con lo cual lo que pase allá
sobre todo en un sector que es el sector automotriz, es muy importante, principalmente para una provincia como Córdoba. Y lo que pasa con algunos otros socios comerciales, uno podría decir China, que es el otro gran socio comercial que tenemos, vinculado con la manufactura de origen agropecuario. ¿Qué va a pasar también con los commodities? Es muy importante en función de sus precios, porque tiene un correlato directo en lo que pasa en el complejo agroalimentario. Con lo cual hay varias cuestiones que la verdad que todavía no están resueltas, pero que uno cuando consulta a los distintos industriales ve un mediano plazo, digo, pensando en el año que viene, todavía muy complicado. En este marco, digo, tal cual como está planteada la situación hoy, no mañana ni pasado hoy, con una inflación que puede cerrar en el 35%, ¿están las empresas industriales líquidas como para poder firmar una paritaria con ese porcentaje? Va a ser muy difícil. Yo, de nuevo, un poco lo que acá hay que analizar sector por sector. Lo que siempre también hemos dicho, no se pueden hacer paritarias, digamos, por decreto, porque en definitiva acá hay que pensar muy bien la realidad de cada uno de los sectores, cuál ha sido el punto de partida y cuál es la productividad también. Siempre hemos dicho, la paritaria tiene que estar atada a la productividad de cada uno de los sectores, de las regiones también, no se puede hablar de un número genérico. Lo mismo sucede ahora cuando consultan sobre el bono de fin de año. Bueno, distinto es la empresa que cerró, el sector que cerró una paritaria en marzo, a la realidad de ahora la que cerró una paritaria el mes pasado. Entonces no se puede hablar de un bono de fin de año para... Pero lo que sí es cierto es que la situación hoy es muy compleja. Por eso, de nuevo, básicamente también cuando viene la pregunta sobre el tipo de cambio, digo, el tipo de cambio tiene que ser competitivo, pero si no atamos por ahí o no trabajamos sobre las consecuencias, y me parece que el proceso inflacionario es una de los grandes causales de todos los males que estamos teniendo, la verdad que vamos a estar mal encontrando las soluciones para el mediano plazo. Fernando, gracias por venir. Un gustazo como siempre. Cuando regresemos hablamos con Eduardo González Bolín, ¿te parece? Ya volvemos. Limpia Cotreco. Córdoba Limpia. Limpia Cotreco. CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. ¿Necesitas festejar? Pensá en el Arrabal. Belgrano 899. Reservas 460-2990. Bien, Alfredo. Vamos a hablar del presupuesto de la provincia. Así es. Vamos a recurrir al auxilio de Eduardo González Holguín, que le agradecemos que esté aquí. Gracias a ustedes por invitarme, siempre es un gusto estar acá. Yo voy a terminar preguntándote de la ley impositiva en realidad y de lo que ha sido la política tributaria provincial, pero comienzo pidiéndote un juicio más o menos general sobre el presupuesto y sobre cómo ves la política presupuestaria. Después vamos, en lo tributario me gustaría después preguntarte algunas cosas específicas. Y lo presupuestario, me interesa tu enfoque. Yo siempre digo que para entender, digamos, qué pasa en la faz fiscal en la provincia de Córdoba, hay que ver que hay una decisión política anterior, que es no cobrarle a los sectores que más tienen y más ganan. Entonces eso significa una restricción muy grande en cuanto a la capacidad financiera que tiene la provincia. Y entonces uno todavía, por ejemplo, se extraña que tengamos aulas containers. En 2x3 aparece el tema emblemático del carbo, que no sé por qué no se termina de arreglar nunca, ¿no es cierto? Cuando uno habla con amigos que trabajan en los hospitales públicos, se enteran que la situación es tremendamente precaria. Te cuentan inclusive, bueno, de reutilización de descartables, lo cual es un riesgo espantoso, e inclusive de una especie como de red de gerentes de hospitales que se pasan de una cosa a otra, que si hace falta gasa, me pasa a otro. Cuando me contaban esto me hacía acordar a los últimos años de la Unión Soviética, cuando los gerentes frente de la fábrica se pasaban cosas de uno a otro frente a la situación ya casi inmanejable. Entonces nos va mostrando, digamos, un deterioro en la función del Estado muy grande. Porque yo siempre relaciono, a veces se hace mucho hincapié en lo que es la presión impositiva. Pero si esa presión impositiva, ¿no es cierto?, se traduce en
servicios públicos de calidad, el conjunto de la economía funciona bien e inclusive se pueden lograr economías de escala que terminan beneficiando al conjunto. Pero acá la mala gestión y la imposibilidad que tiene la provincia de llevar adelante una cantidad de servicios hace entonces que esa presión impositiva sea tremendamente alta y se transforme en pregunta injusto. de eso. Si uno mira la evolución del gasto público provincial, ha tenido una tasa de crecimiento no solo nominal, en términos reales, más allá del indicador que tomemos para deflactar, importante, ¿no es cierto? Sí. De hecho, eso explica buena parte del hecho de que Córdoba sea, en la última década, la segunda jurisdicción que más se endeudó, digamos, en términos de tasa de crecimiento de la deuda. Sí. Pero digo, si esto ocurrió y a su vez hay carencias, mencionaste dos sectores importantes, salud, digamos, sectores que claramente impactan sobre la calidad de vida del ciudadano. Digo, ¿cuál es la explicación? Si tenés alguna hipótesis sobre qué es lo que explica la expansión del gasto, ¿a dónde fue? Lo que pasa es que yo vengo diciendo hace rato que hay, digamos, una gran ineficacia del gasto. Yo calculo que si uno, digamos, separa lo que vendría a ser salarios, que somos el 56% más o menos del gasto, el resto, ¿no es cierto?, uno se encuentra que es aproximadamente un 20% que no es fácilmente explicable. Entonces yo pienso, digamos, que hay todo un entramado de malas decisiones, de precios que no se digamos, cotejan correctamente, atrasos que viene teniendo la provincia que lleva entonces a sobreprecios para cuidarse por las dudas que hacen los proveedores del Estado. Hay muchos proveedores del Estado que están muy fastidiados porque no cobran y se los sigue, digamos, demandando, entonces por esa razón, para cubrirse por lo que no le están pagando, aumentan mucho más allá de la inflación. Entonces yo pienso que ahí estamos frente a un problema bastante serio de gestión. Yo lo evalúo más o menos un 20%. Si él evalúa el 20%, son 13.000 millones de pesos teniendo en cuenta el presupuesto actual. Claro, no, claro, es muchísima plata. Yo siempre digo que con una buena es más de 10 veces lo que va a recaudar con la tasa vial el año que viene después del impuestazo, digamos. Claro. ¿No? Entonces nosotros tenemos un problema serio, hay bastante serio, y que, bueno, desgraciadamente yo siempre digo, viene de una arrastre de varias decisiones que son, digamos, desafortunadas, porque no nos olvidemos que De la Sota sube con esta promesa de la rebaja del 30%, con lo que es el efecto Laffer, que no tiene evidencia empírica en el mundo esto. Sí, además no tiene nada que ver con los impuestos provinciales. Claro, pero cuando lo largan, ¿no es cierto? Lo hace, se hace en Estados Unidos y provoca un déficit espectacular. Bueno, y acá pasó lo mismo. ¿Y acá qué pasó? Pasó justamente que no existe, que pensaba Laffer, una vocación de pagar cuando se rebaja el impuesto, sino que se sigue evadiendo de la misma forma. Entonces la recaudación cayó y fue el periodo de mayor endeudamiento de la primera parte del gobierno de la Sota de la provincia de Córdoba, que quedó muy golpeado hasta que apareció, digamos, todo el programa, ¿no es cierto?, fundamentalmente de expansión económica nacional, que le permitió vía coparticipación recomponer, ¿no es cierto?, las cuentas. Entonces ahí tenemos una cosa desafortunada, un 30% que yo siempre remarco que fue tremendamente inequitativo, porque no es lo mismo rebajar un 30% al que paga 1 millón que al que paga 1.000. Claro. Entonces, el que tenía 300 propiedades no le fue mal. ¿No? Claro, y entonces eso a su vez, en lo que vendría a ser la regresividad del sistema, pegó muy fuerte. Y después lo otro que uno mira, que es tremendo cómo ha aumentado la regresividad del sistema. O sea, por ejemplo, mirando nada más que los ingresos provinciales, cuando sube, ¿no es cierto?, de la Sota, ingresos brutos era aproximadamente el 44% del total de recaudación. Ahora es el 62%. Y es un impuesto fácilmente trasladable. Y tiene es parte la proyección para este año es 80%. Claro. Sí, además ha tendido a desaparecer el inmobiliario. El inmobiliario baja de un 27% cuando sube de la Sota a un 7%. Sí. Y eso se debe fundamentalmente... Alfredo dijo recién que puede recaudar 1.200 millones con la tasa vial. Bueno, con el inmobiliario van a recaudar 1.476. No, yo el cálculo que hago es, si nosotros, hay dos formas de calcular. Si nosotros uno dice, bueno, ojalá el impuesto inmobiliario hubiera tenido el mismo peso dentro del conjunto de los impuestos, en lugar de los 1.500 millones que están presupuestados para el año que viene, serían más o menos unos 6.000 millones. Claro. Si uno da otra variable, que es la evolución del precio de los campos, nos vamos a 10.000 millones. Claro. Nosotros encontramos una provincia, y es una decisión política, porque no nos olvidemos que año tras año
están valuados para que en el año 91. Los precios son del 91, claro, antes del boom sojero. Claro. Entonces, la última tasación es de la época de Angeló. Exactamente. Que ya escribe en memoria ahora. Escribe en memoria. Y además de que están, digamos, recontra devaluados los campos, en la ley impositiva lo vienen permanentemente, digamos, aplicándole el índice de 0,80. Sí. Le bajan un 20% al valor de los campos que ya están súper subvaluados. De todos modos, digo algo en defensa del sector rural. Espero que no me impute ser representante de la oligarquía terrateniente. En realidad, lo que la provincia hace es no actualizar el precio de los campos, con lo cual paga un poco de impuesto inmobiliario. Y repercute. Y le cobra otras cosas. Cánones para las rutas. El fondo de desarrollo. El fondo de régimen natural, la presión fiscal en el sector rural no baja igual. Ahora, a su vez le hace un gran favor. Porque si aumentara el valor del campo, en realidad esas personas serían contribuyentes de impuestos a los bienes personales. Claro. Esa es una maldad que le hace la ganancia mínima presunta. O sea, que es un impuesto nacional. O sea, una maldad que le hace la nación. Como una pequeña maldad que le hace... Claro. Diciendo, bueno, ustedes me hacen. Pero a su vez yo siempre recalco esto. Pero eso va desfigurando todo el sistema tributario. No, porque además esto, son personas que están pagando, ¿no es cierto?, tributos por el campo, todo lo que viene a ser, digamos, el fondo de gas, que le valoriza el campo. Cuando le pasa la obra de gas, le valoriza el campo. Entonces yo digo, es unas cosas como parecidas al régimen feudal. Cuando el señor feudal cobraba impuestos para provecho propio, nada más que acá intermedia del Estado. Si uno quisiera, digamos, para que se vea lo burdo que es esto, generalizar, y que cada uno, ¿no es cierto?, tuviera los impuestos, ¿no es cierto?, para sí mismo, entonces, qué sé yo, los ciudadanos de Villa Libertador, ¿qué es lo que podrían pagar para sus escuelas? Claro. Entonces uno tiene, sí, el sector rural se queja, pero fundamentalmente se capitaliza. Por eso hay el Fondo de Consorcios Camineros es para sacar justamente la producción mejor. Entonces, es un impuesto que va directamente destinado al beneficio de ese sector. Por eso la gente de finanzas siempre aboga por un principio de universalidad presupuestaria, porque el impuesto tiene además el objetivo de contribuir a transferencias entre distintos sectores capacidad de pago. Se olvida justamente todo lo que vendría a ser la distribución justamente de la riqueza, inclusive, digamos, economistas conservadores están a favor justamente de los impuestos inmobiliarios, porque es una forma de distribuir la riqueza y es una forma de aportar a la cohesión social que hace justamente que la sociedad sea medianamente manejable y no sea un caos. Entonces nosotros creo que estamos viviendo toda una situación ya de desmanejo social, porque la situación fiscal, en lugar de morigerar las diferencias sociales, las van justamente agravando. Y el último punto, digamos, que es una cosa ya de loco para mí, es la tasa vial. Bueno, a eso iba a ir. La tasa vial es locura. Hoy me decía un colega de Legislación y Técnica Fiscal, me decía, que es nuestro vicedecano, me decía, dice, yo creo que además de las críticas que ellos tienen al instrumento, dice, creo que además cometieron un error político, porque es como que nadie hablaba de la tasa vial ya. Sí, está bien acostumbrado. Casi que todo el mundo esperaba que algún día la Suprema Corte resuelva sobre las cuestiones de la constitucionalidad del tributo. Y se les ocurrió aumentarlo de una manera que lo puso de nuevo en el centro de la discusión. Para colmo está atado a uno de los precios que más ha evolucionado en los últimos años. La actualización que ha tenido vía precio de los combustibles es extraordinaria. Y entonces encima aumentan la tasa. Y uno por ahí cuando hace viaje, digamos, a otra provincia, uno siente lo barato que es cargar combustible. No, pero hay tres datos significativos que ponen de alguna manera blanco sobre negro en cuanto a la seriedad del presupuesto en sí mismo. Primero, los ingresos no tributarios. 5.300, 5.800 millones de pesos significan un 9% del presupuesto total. Es casi más o menos parecido al monto del impuesto inmobiliario que se recauda en forma total. Los no tributarios, un dato, los no tributarios, cuando sube de la SOTA en el 14% de los ingresos provinciales, y ahora están en el 20%. Sí. Y eso es un costo realmente de la empresa. O sea, el famoso, y es el que sostiene cuando los empresarios hablan del costo Córdoba, creo que no mienten. Realmente Córdoba tiene. Y es el que dice que se sostiene superávit, que dice que tiene el gobierno de la provincia de Córdoba. Claro. Por otro lado, aparece una partida destinada a la construcción de 66.660.000 pesos. Estaba el año pasado. No se cumplió, la vuelven a ver. Y después, recién se van los psicólogos.
por salud mental, las desproporciones en cuanto a la asignación que hay en los distintos rubros del presupuesto de salud, de educación, de lo que quieras llamar, 3,6 contra un 12-15% en materia de publicidad. Bueno, la publicidad, desgraciadamente, tiene mucho que ver con las aspiraciones del propio gobernador. También lo que ocurre, no sé si va a coincidir conmigo, que ha habido un proceso a través del cual el presupuesto ha dejado de ser un instrumento de planificación de la acción del Estado. Por eso, como verás, ahí dice realidad o dibujo. Sí. Eso es lo que estamos tratando de plantear. De dibujo, pero lo grave es que además cuando el dibujo es grotesco, eso ya es grave. Claro, ese es el problema. Ya es tan grotesco que ya es evidente que no va para nada. Y yo coincido con vos. Se pierde uno de los principales instrumentos de política que tiene el Estado. Eso pasa en todas las jurisdicciones. En todas las jurisdicciones. Un día te voy a invitar a hablar del presupuesto nacional. Vamos a hablar no, sin ningún problema. Y acá en el caso de Córdoba, ciudad, se suma, ¿no es cierto?, el impuestazo de la municipalidad. Gracias por venir. Yo les agradezco mucho estar acá. Ya regresamos con el análisis de Alfredo Blanco. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. Larrañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794, teléfono 474-1330. Alfredo, ¿cómo vemos la economía nacional? Bueno, digamos una cosa de la economía nacional y después vamos a hacer un comentario porque hemos estado hablando recurrentemente de la situación en la provincia. Cumplió un año el ministro. Un año, tiene más de un año, es joven, Kicillof, tiene algo más de un año, pero tiene un año de ministro. Cuando uno piensa en este año que ha estado, yo me parece que hay dos formas de aproximarse al problema. Uno es tomar datos del momento en que asumió, cuando el que se quería ir se fue, y ver hoy. Cuando uno hace ese análisis relativamente, uno podría llamar de estático, en realidad tengo la sensación que Kicillof no debería estar muy satisfecho. Porque si uno mira cuánto era la tasa de inflación al momento de asumir, si uno mira cuántos eran las reservas al momento de asumir, si uno mira cuánto era la tasa de crecimiento de la economía al momento de asumir y así sucesivamente, lo compara con cuánto es la inflación hoy, que es mucho más alta que cuando asumió, cuando uno mira que el nivel de actividad se siguió deteriorando y cuando uno mira que las reservas han caído, uno dice, bueno, realmente no tienen mucho para qué alegrarse. Hay otra forma de verlo y es decir, bueno, en este último mes, digamos, yo diría el ministro debe estar un poco más tranquilo. Lo cual no quiere decir de que la situación se esté resolviendo. Nosotros dijimos en un programa anterior que todas las medidas que se fueron adoptando, decirle a las aseguradoras que tengan la moneda extranjera de sus portafolios, los digamos, activos de moneda extranjera en el país, decirle a los bancos que vendan sus dólares porque le baja la cantidad de dólares que pueden tener como porcentaje de sus tenencias. Si a su vez se firma el swap con China, en fin. Todas esas cuestiones claramente han permitido dar una cierta calma. Pero también dijimos que no había como otras medidas de fondo. Entonces, digamos dos cosas sobre estas cuestiones de fondo. No hay ningún indicador que muestre que la situación de restricción que tiene Argentina en el sector externo vaya a mejorar. Si uno mira la evolución de la restricción energética, los resultados que presumían iba a tener YPF de aumento de la producción parecen demorarse. Obviamente no estamos todavía en tiempo de que apreciemos entradas muy importantes de capitales para la explotación de petróleo y de gas no convencional.
vaca muerta. O sea que por ese lado se mantiene una situación compleja. Y por el lado de la economía, esto que nos decía Fernando Sibila, es claro que viene acumulando 13 meses de caída del nivel de actividad industrial. Y que a su vez, a pesar de esa caída del nivel de actividad industrial, a pesar de que se ha desacelerado la economía, la tasa de inflación sigue gozando de buena salud. Claro. Y a su vez, una pregunta que pensaba hacerle a Fernando, finalmente, digamos, se nos pasó el bloque, era si ellos percibían nítidamente en las empresas asociadas y en sus entidades las dificultades de muchas empresas para lograr concretar la importación de insumos que les son imprescindibles para el proceso productivo. Entonces, digo, esas que son cuestiones estructurales, la inestabilidad del nivel general de precios, los problemas del sector externo, no están siendo resueltas. Hay un gran interrogante sobre si el gobierno va a tratar de resolver el frente externo en enero. Hace unas semanas todos los funcionarios dejaban entrever que en enero se sentaban a arreglar el problema del frente externo porque terminaba la cláusula Rufo, etcétera, etcétera. En aquella oportunidad yo dije, yo no estoy tan seguro que eso vaya a ser así. Y en los últimos días he visto que ya no se habla tanto de eso. No se dice ya, nos vamos a sentar en enero para resolver este problema. Entonces, lo que creo, además que no es fácil de resolver, digamos, más allá de los problemas que tiene una potencial intención de resolver ese tema, pero digo, la sensación es que con medidas coyunturales, con políticas del central esterilizando dinero, con estrategias de planes que traten de mover un poco el nivel de actividad, planes para compra de bienes de consumo durable o autos o créditos para casas y demás, que no tienen cuantitativamente el volumen suficiente para alterar lo que parece ser el devenir de la economía que inexorablemente se ha ido digamos, paralizando en el sentido de que crece mucho menos y en algunos trimestres últimamente viene cayendo. Entonces, la impresión que tengo a nivel nacional, digamos, con esto cierro lo de nacional, digo, la impresión que tengo es que en realidad 2015, al margen de lo que se haga en enero con los holdouts, va a ser un año sumamente complicado porque no hay medidas que tiendan a resolver los problemas de fondo. Claro. Y en algún momento los paliativos dejan de funcionar. Digo dos cosas sobre la provincia a propósito de lo que nos decía Eduardo. Yo decía, todas las jurisdicciones en general han ido degradando el presupuesto como instrumento para planear la actividad del Estado y para que los ciudadanos sepan hacia dónde está caminando la política pública. En el caso particular de la provincia de Córdoba, seguramente profundizado por esa tensión que hay entre el gobierno provincial y nacional, por un gobierno nacional que ha hecho uso de la discrecionalidad en la asignación de recursos de una manera notable, pero quizás también usando como excusa esa discriminación que Córdoba sufre de parte del gobierno nacional. En Córdoba ha habido una dosis de imprudencia fiscal increíble y eso ha llevado a la necesidad de ir generando nuevas fuentes de financiamiento. La fuente de financiamiento, en un primer momento, fue claramente el endeudamiento provincial. Claramente aumentar el nivel de deuda aparecía como una forma de poder reclamar a la nación que incumplía compromisos y a su vez expandir el gasto de esta manera que Eduardo calificó como una forma ineficaz de gestionar el gasto público. Ahora, eso tiene su límite y entonces, a pesar de haber iniciado esta política fiscal, digo, imprudente, asociada con una reducción de las alícuotas impositivas, empezaron a aparecer los sustitutos de aquellas alícuotas que había bajado. Empezaron a aparecer los cánones, empezaron a aparecer, y entre ellos apareció el instrumento que se ha transformado en una especie de símbolo de la irracionalidad tributaria, que es la tasa vial. Yo referí hace un rato el comentario que me hacía el vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas, el contador Ángel Tapia, que es especialista en impuestos, porque me pareció muy atinado. Porque como la sociedad de alguna manera va como naturalizando las cosas que pasan, parecía que la tasa vial ya había pasado y uno se acordaba, yo me acordaba de la tasa vial cuando iba a visitar a mi hija Santa Rosa de la Pampa y cuando volvía. Pero si no, más o menos estaba. Ahora, el aumento fue tan notable, el aumento pretendido para el segmento de los combustibles premium es del 67%, porque no hay estimación de inflación que lo pueda a eso sostener. Y eso, sin lugar a dudas, generó una reacción, mostró nítidamente esta irracionalidad de la política tributaria
llevado, seguramente algo de eso se hará, a que con mucha sinceridad, creo yo, el ministro de la Producción haya dicho, el ministro de la Información, sí, el señor Lausa, haya dicho, y yo creo que la legislatura se va a modificar para abajo. Veremos. Ahora, debería ser una discusión que no fuera pasar del 67% de aumento al 50%, sino volver a impuestos que sean constitucionalmente. Ni más ni menos. Usted lo ha dicho, Blanco, y coincido totalmente. Muy bien. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Esto ha sido todo por hoy. Buen fin de semana. Nos encontramos el próximo sábado. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Cero. www.marcoaureliososa.com.ar. Urbantec, la línea de ventanas más completa de alta prestación. Conoce todos los modelos de aberturas en www.urbantec.com.ar. En 2011, el hospital de urgencias estaba sin equipamiento y con un edificio en mal estado. Hoy, con solo 2 años y 9 meses de gestión, se adquirió un tomógrafo, equipos de rayos X de última generación y se renovó el sistema de digitalización de imágenes. Yo sé que no es fácil, que no hay soluciones mágicas y que no está todo bien. Pero vos y yo sabemos que tampoco está todo mal. Hay cosas en las que estamos mejor. Y con la ciudad que recibimos y en el país en el que vivimos, mejor no es poco. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Llama gratis 0800-777-0337. Iniciaron objetivos. Marco Aurelio Sosa, Fabicur Ixa, Centro Robles, Cotreco, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Santander Río.